Sí, bueno, lo que le decía, yo creo que el impacto mayor fue en la escuela primaria, ¿verdad? Cuando yo no era invitada y yo era muy tímida a jugar en las, ¿verdad? A correr en los juegos escolares. Entonces eso sí, realmente creo que para mí era muy difícil, fue muy difícil. Además, uno tiene 6 años y no tiene las herramientas que podría tener una persona ya formada, etcétera, ¿no? Entonces no tiene uno como el discurso para decirle a la gente, yo también quiero jugar o ayuden o que, ¿verdad? O busquemos algunas alternativas. Entonces, también otro de los problemas yo creo que acompañados de la movilidad, sea como sea, yo caminaba y camino, digamos, cada vez un poco menos, pero me podía mover, ¿no? Entonces yo subía las escaleras y no era que me quedaba fuera de los eventos, por ejemplo, si había que ir al segundo piso, al salón de actos o algo así. Sí es cierto que pues había cosas que había que planificar más y que yo sabía, ¿verdad? O sea, el tiempo que te toma. Yo caminaba hasta la escuela al regreso. En la mañana mi papá me iba a dejar y en las tardes caminaba desde la escuela a mi casa. Pero bueno, eso significaba mucho tiempo y, ¿verdad? Uno simplemente se va adaptando. En algún momento, por ejemplo, cuando estuve en Bélgica, ya hicimos un viaje con el colegio y ahí me llevaron una silla de ruedas porque eran estos viajes en que el colegio terminaba y tenían clases de latín, entonces hicieron un viaje a Roma para ir viendo todos los diferentes libros que habían leído y en esos viajes sí, fue la primera vez que me pusieron una silla de ruedas y claro, entonces yo feliz y además todas las compañeras me llevaban y tal, o sea, se convirtió como mucho, era como una parte del juego, pero también con la juventud uno es bastante valiente y bastante atrevida, ¿no? O sea, yo iba y no me daba miedo. En algún momento en la universidad, y además ahí ya empieza uno a darse cuenta que la energía que uno consume en movilizarse le roba energía para otras cosas, ¿verdad? Y bueno, ya la universidad de por sí para mí era imposible llegar caminando porque las distancias eran enormes. Entonces ahí sí, tal vez hay un incidente que me gustaría traer a colación aquí, que fue yo creo que era mi segundo año de la universidad, y bueno, era o tener un presupuesto para taxis o coordinar como que para que me llevara mi papá o ver, ¿verdad?, cómo nos las ingeniábamos. Pusieron un bus que pasaba por mi casa, el bus de Calle Blancos, que pasaba por mi casa para ir a la universidad. Era el bus de la U. Y el bus pasaba, salía del centro de Calle Blancos, pasaba por una zona que se llama El Encanto y luego pasaba al final por donde estaba la esquina de mi barrio, que nosotros vivíamos en ese momento a la salida del barrio Montelimar, y resulta que hubo una oposición de los vecinos de ese barrio de que el bus pasara por las calles de nuestro barrio, que pasaba, qué sé yo, 500 metros pasaba el bus. Y bueno, los estudiantes del barrio nos organizamos y bueno, hubo todo un movimiento para lograr que no quitaran el bus, porque los que estaban protestando eran los vecinos que decían que no querían que el bus pasara. Era una conversación bastante elitista y bastante fea, ¿verdad? Que ellos no querían que el bus pasara. Y en algún momento, y ese sí fue un momento difícil para mí, me acuerdo que yo era siempre he sido muy líder y entonces, o sea, nosotros estábamos como parte del movimiento con muchos y muchas muchachas que estábamos en la universidad y que vivíamos ahí, y un señor de los que se oponían se volvió y dijo que realmente el problema del bus era solo para mí, que yo era la única que necesitaba el bus. Entonces, bueno, eso me acuerdo que ese día fue así como yo lloraba, no con él ni enfrente de él, pero sí es cierto que fue una cosa
muy fuerte, ¿no? Porque era como los demás pueden perfectamente caminar los 600 o 700 metros para llegar a coger el bus afuera y la única que necesita el bus es usted. Entonces, bueno, sí existían esas dificultades que después, por supuesto, ganamos y tuvimos el autobús y yo salía de mi casa y tenía la parada del bus y me dejaba en la Facultad de Derecho, entonces fue maravilloso. La verdad, ese bus fue una salvación para mí.